Hola a todos y buenos días gente, mi nombre es Ernesto Ferreira de cuarto año A y les vengo a hablar sobre Juan Vicente Gómez, expresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero primero que nada hay que explicar y aclarar una cosa. ¿Quién es Juan Vicente Gómez? Bueno, fue un político y militar venezolano, presidente de Venezuela entre 1908 y 1935. Nació en el seno de una importante familia de hacendados andinos que habitaban en la finca La Mulera, en el estado Táchira, con todas las astucias y los privilegios posibles. La trayectoria vital de Juan Vicente Gómez estuvo asignada evidentemente por las vicisitudes de una guerra civil eternizada en la nación bajo la forma de revoluciones políticas constantes que ocurrían unas tras otras. Y bueno, ya que conocemos un poco más sobre este personaje histórico, pasaremos a la parte en la que explicaremos cómo llegó al poder. Fue mediante el golpe de Estado del 19 de diciembre de 1908, el cual puso fin al gobierno de Cipriano Castro y que ocurrió una vez que el jefe del gobierno liberal restaurador se ausentara del país por cuestiones de salud rumbo a Europa. Y de inmediato en Caracas se aceleró la marcha de una reacción en su contra que se ven incubando secretamente en medio de las rivalidades entre los máximos jefes andinos y los temores de los que aspiraban a heredar el poder que usufructaba Cipriano Castro desde 1899. Y debido a que Castro se fue, Juan Vicente Gómez como vicepresidente de la República pasó a ser presidente y desde esa alta posición política pudo moverse a placer, claro que simulando ser fiel a Castro como parte del plan, causando que tanto el general Leopoldo Bautista, igual que muchos otros, empezando por Cipriano Castro y sus más allegados, en serio creyeran en la fidelidad del vicepresidente. Pero lo que terminó ocurriendo es que Gómez sí tomó el poder mediante el golpe de mano del 19 de diciembre, que se redujo una rápida secuencia de movimientos. Primeramente, Gómez muy de mañana impuso su autoridad en los cuarteles militares de la ciudad, para luego apoderarse en la Casa Amarilla, donde hizo preso al ministro del Interior Rafael López Varal y al gobernador Pedro María Cárdenas, y todo bajo el pretexto de un supuesto atentado que quisieran hacerle los aliados de Castro a su instancia. Posteriormente, hubo un fuerte acercamiento que se produjo entre Juan Vicente Gómez, ahora desembarazado de algunos de sus antiguos camaradas castristas, y los veteranos caudillos liberales amarillos y liberales nacionalistas, o conocida como la Alianza de Caudillos. La compactación, como entonces se denominaba a las coaliciones políticas, incorporó a los encanecidos jefes políticos y militares que habían venido actuando en la política nacional desde las últimas décadas del siglo XIX. Muchos de ellos no eran otros que los derrotados jefes de la Revolución Libertadora. Asimismo, incorporó a los partícipes de la Conjura de 1907 y hasta llenó de entusiasmo a la juventud, la prensa y las llamadas fuerzas vivas o grupos empresariales. Importantes personalidades como José Manuel Hernández, Zoilo Vidal, Abel Santos, José Gil, Fortoul, entre otros, se unieron a Gómez y sus aliados para acompañarlo en su gobierno. El nuevo régimen gomecista tenía que reforzar sus bases político-legales, abandonando los cuestionados títulos que le sirvieron como punto de partida, y para cambiar ese statu quo había dos posibilidades. La primera era esperar a que culminara el periodo constitucional y una vez que esto ocurriera en 1911, realizar las nuevas elecciones para renovar los mandatos. La segunda alternativa era interrumpir legalmente el periodo constitucional, realizar la reforma constitucional adecuada y elegir nuevas autoridades encabezadas por Juan Vicente Gómez. Todo lo anterior mencionado viene de la mano con la reforma de la Constitución de 1909, ya que en ese año se planteó la necesidad de disminuir el periodo presidencial de 6 a 4 años, ya que de esa manera era necesario preparar el terreno para elegir un nuevo presidente, no en 1911, sino para 1910, cosa que funcionó a la perfección y el Congreso hizo la reforma, haciendo que Gómez se convirtiera en presidente provisional y posteriormente en presidente constitucional. Y junto con la creación del Consejo de Gobierno, un instrumento que se usó para ubicar y encerrar a los caudillos para que así Gómez pudiese maniobrar con mayor libertad cuando uno tenía todo el poder político y militar que deseaba acumular. Todo esto debido a que el Consejo estaba conformado por los presidentes y sus ministros. Trataba asuntos como acuerdos internacionales, contratos de interés público, créditos adicionales, administración de tierras baldías y otros problemas similares.
todo fruto de la jugada política de Alcántara y Gómez, que evitaba que los caudillos recién llegados al país tuvieran tiempo para plantear cualquier represalia que pudiera afectar al régimen aún débil. Con esa nueva constitución se volvió a la anterior división político-territorial de 20 estados y además se estableció la elección del presidente de los estados por la legislatura y del presidente de la República y el Consejo de Gobierno por el Congreso Nacional para evitar la mayor participación ciudadana posible. Pero lo que más interesaba a Gómez era garantizarse un periodo más en el poder, investido como presidente constitucional, y además mantener bajo control a sus contrincantes. Como acto siguiente, empiezan a aparecer las rivalidades políticas durante la transición de 1909 y el nuevo periodo constitucional 1910 a 1914, ya que el proceso de reforma constitucional dio bases jurídicas más sólidas al régimen gómezista. La elección de Gómez, primero como presidente provisional desde agosto de 1909 y el año subsiguiente presidente de la República para el periodo constitucional de 1910 a 1914, fue producto de un tácito acuerdo nacional entre los partidos históricos amarillos y nacionalistas y los grandes caudillos y personalidades del país, que vieron en tal transición una posibilidad de estabilidad garantizada por Gómez, que para entonces no era visto como una figura peligrosa. Las nulidades que para ese entonces rodeaban al presidente, junto con sus apoyos, entre comillas, no le permitían al futuro dictador intentar el desarrollo de políticas propias y, por tanto, despertar temores a la dirigencia del país. Esta dirigencia le ofrecía su concurso a través de las notables figuras que ocuparon las carteras ministeriales, los consejos de gobierno en el ámbito nacional y regional, asientos parlamentarios, cargos diplomáticos y otras personalidades. Un dato importante es que el gran acuerdo político nacional había quedado plasmado en la reforma constitucional de 1909. La nueva Constitución Nacional tenía dos artículos que favorecían al Congreso, ya que les permitió elegir a Gómez presidente provisional para que luego tuviese las facultades de reorganizar la Administración Nacional hasta ser electo el siguiente año como presidente de la Constitucional. Gómez fue inteligente, pues sabía que hasta no contar con suficientes apoyos importantes que respondieran a su voluntad, nada lograría rompiendo con quienes le rodeaban al comienzo de su régimen. Así que Gómez, al cabo de un tiempo, astutamente buscó por su cuenta la lista de los familiares más cercanos de los principales caudillos y los nombró en diversos cargos, ya que así se crearía una especie de orden entre los caudillos, dejando fuera los indicados al principio. Sin embargo, esto creó una oleada de descontento y desconfianza entre los partidos o amigos de los caudillos, que se sintieron burlados por los nuevos ofrecimientos incumplidos. Gómez, con esta estrategia, lo que buscaba era aliados y nuevos amigos, y al mismo tiempo quería debilitar a poderosos adversarios. Las diferentes maniobras de Juan Vicente Gómez fueron facilitadas por la severa política de sus adversarios, especialmente por los llamados liberales amarillos, empeñados de un principio en continuar su rivalidad con los liberales nacionalistas, y ciertamente para esos años iniciales del régimen gomecista, el gabinete gozaba de una gran autoridad y autonomía, y ello era consecuencia del escaso peso político del nuevo presidente rodeado de esa constelación de experimentados jefes políticos militares. Sin embargo, tal favorable oportunidad fue desaprovechada, ya que estos se centraron en ver quién era mejor y seguir en la disputa de ambos bandos, liberales y amarillos. Poco después, ocurrieron varios incidentes que sirvieron para alertar a los ilusos de que viejos hábitos de mandonería subsistían debajo de toda esa literatura democrática, como la liberación del pariente homicida de Gómez, el encarcelamiento del valiente juez Abreu que lo condenó, el asesinato de un honesto administrador municipal, la continuación del odioso monopolio de la carne y los remates corruptos, entre otras irregularidades poco democráticas, obligaron a algunos intelectuales y unos cuantos valientes periodistas a pasar largas temporadas en la Rotunda y otras cárceles del país. Hubo protesta por parte de la prensa verdaderamente independientes y, como ya dijimos antes, el debate llevó a otros también a la cárcel. Un ejemplo de lo anterior mencionado es la reconocida Generación del 28, que se conoce como el grupo de estudiantes universitarios que protagonizaron en el Carnaval Caraqueño de 1928, un movimiento de carácter académico y estudiantil que derivó en un enfrentamiento con el régimen de Juan Vicente Gómez. En tal sentido, lo que inicialmente fue un proyecto restringido al ámbito de la Universidad Central, se transformó en una propuesta destinada a la modificación del sistema político venezolano al comienzo del siglo XX.
Y ahora pasaremos a hablar o indagaremos un poco más en los periodos presidenciales de Juan Vicente Gómez. Luego de lo ocurrido con Cipriano Castro, como ya se mencionó anteriormente en la exposición, Juan Vicente Gómez fue presidente provisional por un tiempo, específicamente antes del 27 de abril de 1910, ya que ese día el Congreso Nacional lo designó presidente constitucional para el periodo de 1910 a 1914. Hasta 1913 puede decirse que Juan Vicente Gómez se dedicó a constituir un gobierno de contención en el que, aparte de lo necesario para controlar la oposición, dispuso por decreto en 1910 la creación de la Academia Militar como base de un ejército nacional, que a lo postre pondría término definitivo al sistema de ejércitos privados controlados por los caudillos regionales. A partir de 1919, cuando Gómez decidió prolongar el periodo presidencial a 7 años, desconocer las elecciones y expulsar a todos los antiguos líderes del Consejo de Gobierno bajo supuesta amenaza de invasión por parte de Cipriano Castro, se inició el verdadero proceso que caracterizó la época gomecista. Su permanencia en el poder se prolongó hasta 1935, dividida en 3 periodos constitucionales, de 1915 a 1921, de 1922 a 1929 y de 1931 a 1935, cuando murió. Al igual que otros caudillos en el poder, Gómez hizo reformar varias veces la Constitución para alargar el periodo de gobierno y permitir la reelección, como se dijo antes. En ellos, gobernó desde la figura del presidente de la República, atribuyéndose el título de jefe supremo de los ejércitos de Venezuela. En varias oportunidades nombró presidente encargado, entre los que figuraron José Gil Fortoul, Victorino Márquez Bustillo y Juan Bautista Pérez. Se rodeó entonces de asesores pertenecientes a la última generación de pensadores positivistas, conocido como el Gabinete Lírico, quienes contribuyeron al proceso de legitimación del régimen de la misma forma como lo hicieron los profesionales de las armas que se graduaban de aquella academia militar. La numerosa familia de Gómez lo ayudó y también formaron cargos políticos importantes. Cabe destacar que ese año de 1913 también fue el de la clausura de la Universidad Central por un periodo de casi 10 años. Los hitos del régimen gomecista coinciden sin duda con un cambio radical en la estructura política y económica del país. A partir de 1914, tras el descubrimiento del pozo petrolero de Mene Grande, comienza la transformación en Venezuela en nación petrolera. Se promulgaron leyes y se pronunciaron los primeros reglamentos para la exportación de esa fuente energética que la nación solo podía comprender como riqueza. Venezuela dejó de ser una nación agraria para convertirse en uno de los países con mayor reservas petroleras del mundo. Otro hito entonces fue la construcción de carreteras que permitieron la comunicación terrestre del país y facilitaron la creación de una conciencia nacional. La ley sobre hidrocarburos, la creación del Banco Obrero y del Banco Agrícola y Pecuario y la promulgación de la primera ley del trabajo son elementos paradigmáticos del régimen. Juan Vicente Gómez escogió por casa de gobierno la ciudad de Maracay y desde ahí supo tejer los hilos de un absolutismo inédito para la nación. Supo generar con metáfora de hacienda las vidas de los venezolanos que tanto por el terror como por las dádivas nunca olvidarían al benemérito. Juan Vicente Gómez murió de una enfermedad en la próstata el 17 de diciembre de 1935. Todavía anciano, quería seguir gobernando, pero mal que bien, el país era otro. En 1930 canceló la deuda externa como un homenaje a Simón Bolívar. En el primer centenario de su muerte, inhabilitó los partidos de oposición y castigó duramente la delincuencia. Su logro más destacado fue la conformación del Estado moderno en Venezuela. Y para finalizar, hablaremos brevemente sobre los ferrocarriles, que para 1908 solo existían 11 líneas ferroviarias. Asentadas fundamentalmente en la región central del país, estaban orientadas sobre todo a la conexión de los puertos con los principales centros mineros o de producción de bienes para la exportación, pero sin mayor interrelación entre las regiones del propio país.